Venga, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, Nicolás. Hola, ¿Tenías buenas una tardes. consulta ¿A mí me antes de que arranque la hablas? clase? Sí. Sí, por el tema del trabajo del módulo anterior. No sé si estoy solamente yo en esa situación porque envié el mail correspondiente con el trabajo en tiempo y forma y no tuve ninguna respuesta. Y no sé si alguien está en la misma Me- situación, si llegó respuesta. Sí, estaba esperando que se una más gente porque tengo un montón de consultas y lo que tengo para decirles es que no hay todavía notificación. Yo no tengo ninguna notificación de las correcciones, Perfecto, pero perfecto. como quedan todavía tiempo, lo que les pido yo es como que, bueno, vamos a darle también tiempo al docente para que ni bien a mí me lo comuniquen las calificaciones, las subo o las traslado, obviamente. Perfecto, perfecto. Pero Solamente quería saber si yo estaba solamente en esa situación, no éramos varios. Si somos varios, no, se no, queda el diagrama. no, Nico, sí, tengo un montón de consultas y bueno, justamente quería avisar eso, que no tengo ninguna info. Hoy mismo voy a hacer también yo mi reclamo a ICAP para ver si en el curso de la semana, pero bueno, ni bien yo tenga información o las tenga, las voy a volcar a la plataforma o les voy a hacer saber de algún modo. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para el profe. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, bueno, gracias. Estaba mirando la bibliografía de la unidad 2 y en una de ellas es Bonardi y Gasparín y da una serie de páginas con 2 capítulos, pero solamente encontré el capítulo 1 que está subido. El 2 no, no sé si es capítulo 1 y 2 o título 1 y título 2. Es la duda que tengo. No, tenés razón. Mira, al final dice página de 6 a 15. Sería la página 6 a 15 que entiendo que es el capítulo 1, nomás, ¿no? A ver. Pero claro, en el título Ok, dice 1 y 2. Tenés razón. bueno, gracias. Ya me estoy fijando igual, ¿eh? ¿Se escucha bien? Claro, sí. Sí, de las 6 a la 15, que son los cuadritos que vimos la clase pasada. Y se empieza a escuchar medio cortado, me avisan, ¿sí? Pues no sé si la conexión está bien o... Creo que sí, pero... Por ahora se escucha bárbaro. Excelente. Bueno, vamos a ver cuando comparte la pantalla. Y de última, o apago la cámara o les pido, Jimena, les mando y... Pero vamos a probar. A ver si anda bien. Bueno, si quieren podemos ir arrancando. ¿Vale? Perfecto. Antes de arrancar, voy a hacer una aclaración que salió a la mañana. Em, en la plataforma, en el aula virtual, van a ver que dice clase 4 evaluación. Y hubo una confusión como si fuese la evaluación del módulo, como esos dos textos fuesen la evaluación del módulo, pero no, es la etapa de evaluación de políticas públicas. El examen va a estar disponible una semana después de la última clase. Pero a la mañana salió 2 o 3 veces esa confusión y ya la aclaro de antemano por las dudas. ¿Está bien? Esos dos textos corresponden a la próxima clase que es sobre evaluación y no es la evaluación del módulo, digamos. Bueno,
Perdón, entonces la evaluación estaría a partir del 29 en adelante, probablemente. En realidad el 28. Del 28. Habíamos quedado que el lunes 28 va a estar disponible. Y recuerden que, bueno, es multiple choice vinculado a los textos y tienen un intento y después si le vas bien, bueno, listo. Y si tienen que ir a recuperatorio, tienen un intento de recuperatorio. ¿Y hasta cuándo está disponible? Esta es una pregunta personal porque voy a estar de viaje en esos días, por eso. ¿Cuánto tiempo? No, en general como Jimena, como yo no tengo problema. O sea, cuando arranquen a hacerla creo que van a tener 1 hora, eso sí. Pero ¿por Pero cuántos días tengo yo disponible para sí, acceder? sí. No sé, porque justo lo... Generalmente, perdón, Juan Martín, lo ponen, por ejemplo, lo habilitan un viernes a la mañana hasta el sábado a la mañana, por ejemplo. Generalmente es de viernes a sábado. Tienen un solo intento y después, si no, tienen un recuperatorio para quienes les haya ido mal o no hayan podido participar, pero por lo menos lo dejan 24 horas seguro. Bueno, veo si llego ¿Vale? a ¿O no? poder, si no iré a recuperatorio, está bien. Bien, bien, gracias. No, yo, perdón, Jorgelina, le decía al docente lo que él decida, ¿no? El ECAP va a respetar lo que él pida, la fecha que él lo pida, generalmente se deja un día entero, eso le explicaba, pero la fecha exacta no sé, cuando eso después cualquier cosa lo ultimás con Silvina, Juan Martín, en la fecha que ustedes decidan. Sí, sí, habíamos dicho eso el lunes 28, pero después cuánto tiempo quede ahí disponible, creo que no lo habíamos definido. Pero sí, me parece bien, si está 1 o 2 días ahí, por si alguien no puede ese día, que pueda el martes, no hay problema. Ahí después lo definimos de última a la próxima. Bueno, si quieren podemos ir arrancando. Voy a compartir pantalla para ver cómo anda. Y si quieren, hagamos un espacio de si hay alguna duda sobre la semana anterior o algún comentario sobre los textos para hoy. Ahí estamos. Se ve bien, ¿no? Bien. Bueno, arrancamos derecho entonces. Yo acá no los estoy viendo a todos y a todas, así que ya saben, cualquier cosa, abren el micrófono y hablan libremente, no hay problema. Bueno, nosotros hoy vamos a ver la etapa de implementación de políticas públicas. Como ya dijimos bastantes veces, estas 2 clases que pasaron, recordar que estamos viendo uno de los enfoques posibles para estudiar políticas públicas, que este enfoque tiende a, o tiene el peligro de poder caer en un análisis lineal y cronológico, pero nosotros tomamos los recaudos para que no sea así. Estamos viendo cada etapa del ciclo, pero no quiere decir que cada etapa está separada una de otra, ni que no tienen relación, ni que sí o sí van en el orden que estamos viendo las etapas. Es un recorte sesgado, pero porque hay que hacerlo de alguna manera. Pero siempre sabiendo de que cada etapa está relacionada con su anterior o con la que le sigue y que no necesariamente es lineal, ¿no? Como vimos, es un ciclo y la implementación puede ser una primera etapa, ¿no? La política pública puede nacer de una implementación. Entonces, ustedes que ya son expertos y expertas en ciclo de políticas públicas ya saben, ¿no? Esta fórmula de Tamayo, que ya la vimos las 2 clases anteriores, solo para hacer un repaso muy breve. Y este cuadrito, que la otra vez les dije que está bueno para tener a mano, no para usarlo así tal cual, sino como para tener un modelo de algo que puedan hacer ustedes, que les ayude a ustedes para reactualizar y para adaptarlo a sus realidades, digamos. Hoy veríamos el punto 4, acá hay preguntas, pero
pueden formular unas cuantas más, digamos. ¿Quién es el responsable de la implementación o qué medios se usan para asegurar que la... Eso hoy lo que vamos a ver es... Perdón, se te está un poco- entrecortando, me parece. Me parece que se te está entrecortando. No sé si soy solo yo o en general estamos teniendo un problema de audio. Está ahí un poco también. entrecortado, Juan Martín. Bueno, a ver, vamos a... Apago la cámara, total, ven la filmina. Vamos a ver si... A ver ahí, ¿se escucha mejor? Sí, mejor. Bueno, díganme, y si no de última, Jimena, vos tenés el power, yo te lo mandé, y de última me haces el favor y te lo mando y capaz ahí ahorramos un poco. Hoy está medio Bueno, inestable. yo de Y acá si puedo no de última, transmitir, Maggie. Sí, Jimé. Ahora y sí si no lo... de última opción, me conecto al teléfono y vamos por ahí, no hay problema. Le vamos a encontrar la vuelta. Entonces, lo que le decía, un mínimo repaso de lo que vimos la clase pasada, este cuadrito de vuelta, vamos a ir. Esto, ¿no? Que este cuadrito, si se corta, por favor, avísenme. Este cuadrito no es para que lo sigan tal cual, sino para que lo puedan adaptar a sus realidades y lo usen como un modelito, digamos, ¿no? Que hoy vamos a ver el punto 4, la implementación de una alternativa. En realidad, no de una alternativa, sino vamos a ver las distintas formas de implementación, pueden ser de varias alternativas, y que este texto de Tamayo propone 2 preguntas, pero que podemos agregar un montón más. Siempre una buena pregunta nos ayuda a acomodar el trabajo, digamos, a ordenarnos. Entonces, ¿quién es el responsable de la implementación y qué medios se usan para asegurar que la política se lleva a cabo de acuerdo al plan previsto? Son las preguntas que propone Tamayo, pero la idea es que podamos construir más. Entonces, ¿por qué estudiar la implementación de las políticas públicas? ¿No? Los estudios de implementación de políticas comienzan a desarrollarse al final de los años 60 y conocen su máximo desarrollo en las 2 décadas siguientes, 70 y 80. Hasta ese momento, la reflexión teórica y los estudios de casos se habían centrado en la fase de formulación. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que antes, digamos, en los textos clásicos, si se quiere, se estudiaba la política, la ontología de la política, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Para qué sirve la política? ¿No? ¿Cuál es la esencia de la política? Y yo les traje el ejemplo medio polémico, digamos, de Adam Smith en La riqueza de las naciones, un texto muy criticado, pero es el primer libro que analiza, en cierto aspecto, el diseño de las políticas. Se separa del estudio clásico de la política y empieza a ver un aspecto de las políticas públicas. En ese caso, el diseño de las políticas comerciales de los países. Entonces, hasta ese momento, digamos, los primeros estudios de política pública, se centran en la formulación, en la fase del diseño de la política pública. Entonces, era como si se presumiera que el proceso de formación de la política pública concluía con la adopción de una alternativa. Se hacía coincidir el concepto de política pública con la adopción de decisiones, de modo que la implementación, entendida como puesta en marcha de la decisión, no formaba parte de la política. La implementación era una cuestión técnica, sin importancia, que debían resolver los administradores profesionales. En ese sentido, como dijimos la semana pasada, un buen diseño nos garantizaba una buena política. Bueno, lo que se empieza a poner en cuestión es esto, que no alcanza con el diseño, que hay cuestiones que aparecen en la implementación que también son importantes de abordar, de analizar. El interés por la implementación comienza en los Estados Unidos, o sea, estamos hablando de, digamos, este abordaje más analítico de las políticas públicas, ¿no? Entonces, el interés por estudiar, sería la implementación, comienza en Estados Unidos en un momento en el que se acumulan fracasos en sus principales programas de bienestar social. De repente se pone de manifiesto que el gobierno es mucho más hábil diseñando planes que sus administraciones poniéndolos en marcha. Los pobres resultados obtenidos en los programas de asistencia social, de renovación urbana y de educación compensatoria llamaron la atención sobre un problema que hoy en día sigue siendo una preocupación fundamental, la eficacia de la acción pública. Lo vamos a ver un poquito más adelante.
La incapacidad de estos y otros programas para conseguir sus objetivos eran tan evidentes que comenzó a pensarse que quizás la calidad de la decisión no era el único factor determinante del éxito de las políticas públicas, ¿no? De vuelta, se empieza a ver, digamos, de que se estudiaba, ¿no? Los diseños de políticas, eran diseños elaborados que partían, digamos, de análisis rigurosos y demás, pero que igualmente, digamos, a la hora de analizar resultados e impactos, no tenía los resultados que se esperaban. Entonces ahí también, si se fijan bien, ya aparece otro elemento que vamos a ver la semana que viene, que un poco va entre la mano del estudio de la implementación, que es también empezar a estudiar la cuestión de la evaluación, ¿no? Entonces, como se empezaba a ver que un diseño no garantizaba una buena política, también ahí ya había un proceso evaluativo, ¿no? Ya se estaba evaluando. Entonces, el análisis más profundo sobre evaluación viene después, pero también de la mano con los primeros estudios sobre estudiar sobre la implementación, qué pasaba a la hora de llevar a cabo las políticas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha bien? Bien, excelente. Una lástima, no puedo prenderlo, si no voy a ir probando, porque también está bueno que puedan, si no solo miran una filmina, es un embole. Entonces, la implementación como proceso de ensamblaje. La definición de implementación como proceso de ensamblaje se lo debemos a Bardach, que es uno clásico, digamos, también antiguo, quien resalta el carácter eminentemente político del proceso de implementación de las políticas públicas. La implementación es una sucesión de movimientos, juegos, ¿no? En este como enfoque de juegos entre actores, para decidir en qué condiciones se entregarán los recursos que controlan. Rota la unidad entre provisión y producción, situación típica de sistemas de gobierno multinivel. Multiniveles nos referimos a nación, provincias, municipio, distintos niveles de gobierno. Los actores se especializan en el control de algunos de los recursos claves y en el desarrollo de papeles específicos. Las organizaciones de la administración central controlan y distribuyen gran parte de los recursos financieros. Entonces, algunos problemas típicos de la implementación, ¿no? Que así muy generales. La disipación de los recursos del programa, que se utilicen los recursos para otras cosas, ¿no? Para otros fines. La disipación de objetivos del programa, improvisación y actores desviando objetivos, que esto es parte también de lo que hablamos la semana pasada y ahora lo vamos a profundizar, a la hora, ¿no? De los problemas de principal y agente, ¿no? Cuando un principal delega en la gente, ya ahí está delegando poder también. Entonces, en la delegación de poder, ese nuevo agente puede llevar los objetivos para otro lado, para bien y para mal, no importa, pero se puede empezar a disipar los objetivos del programa inicial, digamos, ¿no? La resistencia al control de la conducta de los participantes, actores claves y no claves, y la pérdida de energías. Pérdida de energías refiere como les habrá pasado, ¿no? De querer llevar adelante alguna política o alguna acción y que está lleno de problemas y de obstáculos y pierden la energía en el medio, ¿no? Como hay una frustración, no tiene que ver con eso. Entonces, como vimos en la primera clase, hay como dos grandes enfoques, que acá los vemos muy general, pero que hoy en día siguen muy vigentes, tal vez más sofisticadamente, y con otras palabras o con otros conceptos, pero siguen presentes estos dos enfoques. Por un lado, el modelo top-down, o sea, de arriba para abajo. Como dijimos hace un instante, los estudios de implementación de políticas comienzan a desarrollarse a finales de los 60, 70, 80, en esta cuestión de empezar a ver los problemas de solo estudiar el diseño y empezar a ver que en la implementación también hay problemas. Entonces, el primer modelo que aparece es este de top-down, que lo que dice básicamente es que la esfera política decide, la esfera administrativa pone en marcha las decisiones.
La administración no es más que una variable dependiente de la política. Es decir, no tiene agencia, no tiene poder de acción. Ya vimos que esto es problemático, pero ahora lo vamos a ver de vuelta. En este contexto, el análisis de política se concentra en sus primeros años de vigencia en el estudio de las decisiones para mejorar su calidad. Una buena decisión me garantiza una buena política, ¿no? Entonces había que estudiar o influir en los que toman decisiones. Se estima que la calidad de la decisión es el factor crítico de éxito de las políticas públicas. Si la decisión es correcta, la política alcanzará sus objetivos. Estos autores, también fíjense el año, también ya hace un montón, empiezan a ver y a notar que esto no es tan así, digamos, empiezan a criticar este enfoque, tal vez este enfoque más clásico, digamos, ¿no? Entonces analizan un programa que pretendía generar empleo para minorías, se refiere a desempleados en una época de pleno empleo. Entonces, el análisis del programa se puso de manifiesto la cantidad de factores que el plan inicial no tenía en cuenta. Un sinnúmero de actores no previstos que se fueron incorporando al proyecto durante su implementación y las múltiples adaptaciones que sufrió el plan inicial hasta hacerlo compatible con las condiciones locales y con los intereses de los distintos participantes. Dos problemas que ven de la implementación. O la política no se implementa o la política se implementa defectuosamente. Entonces, la implementación debe estar contenida en el proceso de formulación, ¿no? Acá aparece la noción de que adentro del diseño también tienen que estar las líneas de acción para llevar adelante. Profundizando esta visión, más de empezar a ver actores, de decir, bueno, cuando ponemos en marcha la política, aparece un sinfín de cuestiones, de actores, de situaciones que me hacen dificultoso a los objetivos iniciales. Entonces aparece este enfoque de bottom-up, bueno, de abajo para arriba, ¿no? Empezar a ver cuáles son esos factores y obstáculos. Entonces, un poco lo que sostiene este enfoque de abajo para arriba es que las políticas públicas acaban implementándose en cientos o miles de oficinas públicas repartidas por el territorio, por millares de empleados públicos del último escalón de la jerarquía administrativa, en contacto con clientes singulares, con demandas particulares y concretas. Las decisiones más complejas acaban siendo interpretadas y adaptadas por una multitud de funcionarios que intermedian entre, acá dice cliente por la época del texto, pero sería el ciudadano y la política pública. El problema de la implementación para este modelo no es el ajuste fiel a la decisión inicial, tal y como fue formulada, sino la adaptación de la decisión inicial a las características locales y al contexto que se produce. Estos autores señalan que el éxito final de la política depende en gran medida de la adaptación mutua entre el plan de acción generado desde el centro y las condiciones y capacidades de las agencias locales. Para ello propone el concepto de implementación adaptativa, como el concepto contrario a la de implementación programada, que es el que sostiene el modelo top-down, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos se les puede ocurrir de implementación adaptativa, ¿no? Es decir, una política, sea nacional, provincial o municipal, no importa, que a la hora de llevarla a cabo, las distintas agencias estatales distribuidas territorialmente las aplican a su contexto, digamos, ¿no? ¿Cuáles se les ocurren? Voy a prender la cámara. Y, por ejemplo, Juan Martín, se me ocurre la ley de identidad de género que se aplica a través de los registros civiles de todo el territorio nacional y que ha tenido grandes problemas en la implementación porque no hubo capacitación y formación para los funcionarios públicos que están en los registros, entonces piden, no sé, por ejemplo, intervención judicial en el caso de las personas menores de edad, algo que está resguardado por la misma ley y que de hecho la ley intenta eludir, digamos, la judicialización de la vía del acceso a los derechos de identidad. Excelente ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me podés decir negro o ese, como quieras? Bueno, ese, o negro y ese. Sí. Es un ejemplo buenísimo, porque exactamente es eso. Fíjense que la implementación de la política termina, digamos, afectada o los objetivos iniciales terminan afectados a la acción de capaz el que atiende en una agencia en X lugar, ¿no? Y por una falta de capacitación, capaz no sabe, digamos, de que tiene que responder de cierta manera. Entonces es exactamente eso, digamos, empezar a tener en cuenta que la política pública
también la implementan los cientos de miles, digamos, que están también ocupándose de la implementación en cualquier lugar. ¿Entiendes? Y lo que es interesante de este modelo, que lo hablamos también la semana pasada, es empezar a ver que los trabajadores del Estado tienen una importancia tanto en el diseño como en la implementación como en la evaluación. La semana pasada no me acuerdo quién era, que había dado un ejemplo de cómo habían creado un método para, creo que era evaluar o diseñar, no me acuerdo, en su agencia, y que había surgido, digamos, de los que estaban trabajando en planta permanente, ¿no? Entonces, empezar a ver esto. No sé. Alguien tiene un micrófono abierto y no se da cuenta que está abierto. Cuidado, esas situaciones son muy peligrosas. Qué peligro. Entonces, no solo ver, por ejemplo, en este caso que vos decís que puede ser un problema para la implementación, sino también empezar a ver al que atiende en la oficina de ANSES, por poner un ejemplo, como una parte fundamental de la implementación de la política, no como alguien que atiende en ANSES solamente. ¿Está bien? Esto es un cambio fuerte, digamos, acá se ve bien los dos enfoques, top-down y bottom-up. No es menor, digamos. ¿Está bien? A ver, otro ejemplo. Te hago una pregunta, Sí, tal dale. vez no sea tan estricto. ¿El bottom-up está más relacionado con un incrementalismo y el top-down con un racionalismo? Totalmente. Bueno, sí, o sea, es como una forma similar a verlo. Lo que plantea Gabriela es lo que vimos para la clase de diseño, formulación y diseño, que es un poco el mismo enfoque, digamos, ¿no? Tiene que ver también con la época en que se fueron pensando estas cosas y con las visiones más que eh, de vuelta, ¿no? Si nosotros empezamos a rascar un poco, estas dos visiones más generales están súper presentes en todo el proceso de política. Tal vez con otros conceptos, con otros nombres, pero siempre hay una visión de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? En cómo vemos las políticas públicas. Pero sí, exactamente, está perfecto tu comentario. ¿Algún ejemplo más de alguna política que se nos ocurra, como decía ese, de que tal vez llega ahí a la oficina y por alguna cuestión de no tener en cuenta de que es implementada por un montón de agentes estatales, tal vez es defectuosa en su implementación? ¿O no? ¿O al revés? Uno podría ser también el sistema educativo, A ver. cómo se baja, digamos, desde el Estado, de los diferentes estadios, un currículum y cómo llega a la realidad de cada escuela la posibilidad de implementarlo. Tema paradigmático, el tema de la conectividad, por ejemplo. Escuelas que tienen la posibilidad de poder realizar clases, que se evidenció mucho en la pandemia, ¿no? De poder seguir dando clases a través de un sistema digital y infinidad de miles de chicos que no solo por cuestiones de no equidad, no solo no tenían eso, sino que a lo mejor tampoco tenían colectividad en la escuela, o sea, no solo el instrumento, no solo la compu, ¿no? Completamente, completamente. Mirá, me hace acordar a algo tu ejemplo. Hace unos cuantos años yo daba en un secundario economía, y un secundario público. Y uno pierde a veces la visión, ¿no? ¿no? de que los docentes públicos son trabajadores del Estado, los directivos de las escuelas públicas también, digamos, tienen decisiones de implementación de políticas educativas en cada escuela. Y me acuerdo de que yo tenía el programa que tenía que dar nada, cosas re aburridas de economía, la verdad, y que era difícil que alguien pueda tener interés por, no sé, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces los grados de libertad que había cuando uno entra al aula, como para poder no dar cualquier cosa, cualquier otra cosa, pero sí los grados de libertad para tener innovación, ¿no? En tal vez esos temas que vienen de currícula institucional, a poder adaptarlos a las realidades de las poblaciones educativas de cada barrio, cada escuela, ¿no?
Me hace acordar eso. Sería una implementación adaptativa, por ejemplo, eso. ¿Está bien? Por ejemplo, eso es un micro ejemplo de política pública. Y perdóname, te termino con la tensión que se da también entre quienes dirigen la escuela y los docentes, porque hay algunos directivos que, como bien decís vos, posibilitan o estimulan esa libertad dentro del aula, y hay otros directivos que no. Sí, Y totalmente. cierto verticalismo del sistema educativo, de alguna manera, complejiza un poco el recorrido de la enseñanza-aprendizaje. Totalmente. Bueno, ahí es un micro ejemplo de lo que sería esta visión más bottom-up o top-down. Es lo mismo, porque cuanto menos flexibilidad tenés, es como, bueno, esto viene de arriba, se tiene que hacer así. Y esta visión más de implementación adaptativa sería como, bueno, esto viene de arriba, pero lo vamos a implementar adaptado a nuestra realidad. Este ejemplo de las escuelas es exacto, se podría trasladar a una oficina de ANSES, a una oficina de cualquier... Digo ANSES porque está casi en todo el territorio nacional, pero podría ser en cualquier lado. Pero bueno, de vuelta, nosotros acá estamos en el rol de tratando de analizar, ¿no? Tratando de buscar conceptos y cosas que nos ayuden a analizar las políticas. Así que por eso tratar de vincular a estos conceptos que empiezan a aparecer de los autores, ¿no? Entonces, pasando al texto de Martínez Nogueira, que hoy lo vamos a ver como más en profundidad, él habla, ahora lo vamos a ver bien, de dos conceptos, o de tres en realidad, que son claves para lo que es la implementación de política. Él habla de coordinación y de coherencia. Dice como las dos cosas necesarias y fundamentales para la implementación de una buena, en realidad, para una buena implementación de una política pública, es tener coherencia y coordinación, digamos, ¿no? Entonces él parte del texto diciendo, bueno, ¿por qué? Digamos, ¿no? Partimos de un estado de situación. ¿Cuál es? América Latina enfrenta una multiplicidad de desafíos de carácter inédito y de gran complejidad, ¿no? El texto es de hace unos cuantos años, pero sigue siendo bastante vigente. En este escenario, la explosión de la incertidumbre hace que la anticipación del futuro sea solo un ejercicio de imaginación, dice, poniéndose de manifiesto la caducidad de las proyecciones lineales y de los cálculos estratégicos basados en la persistencia de los parámetros básicos. Los estados nacionales tienen que dar respuesta a retos de orígenes múltiples, con dificultades serias para la conversión en decisiones y acciones de valores, propósitos y conocimientos. Por consiguiente, los instrumentos y las metodologías de intervención, aunque estén rigurosamente construidos, tienen una efectividad más que hipotética. Básicamente lo que dice es, la realidad es cada vez más compleja, cada vez más heterogénea y cada vez más difícil de planificar. Cada vez es más difícil de pensar qué va a pasar de acá a 6 meses, no sé, de acá a un año, de acá a 2 años. Es tan volátil la realidad cada vez más, que cada vez es más difícil interpretarla y por lo tanto cada vez es más difícil tener instrumentos y metodologías que nos permitan reducir la improvisación y poder tener buenos esquemas de implementación, ¿no? Él parte como de este estado de situación. ¿Lo podemos compartir o no? Digamos, ¿no? Entonces él dice, dado este contexto, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos? Bueno, primero, varios países de la región iniciaron el siglo XXI en un marco inédito de institucionalidad debilitada, gobernabilidad problemática y un Estado con capacidades extremadamente limitadas, ¿no? Todos sabemos, los primeros años del presente ciclo, además de la crisis social económica, la crisis política, digamos, la legitimidad del Estado se pone en cuestión, y no solo la legitimidad de la sociedad frente a los poderes del Estado, sino las capacidades del Estado. Digamos, ¿no? Se viene de un Estado desarticulado, vaciado a nivel de recursos, ¿no? Entonces, venimos de ahí, ¿no? Entonces, si bien hemos ya transitado, digamos, una trayectoria en donde parte de eso
se ha recuperado, aparte de las capacidades, que ahora vamos a hablar sobre las capacidades, se han recuperado, hay muchos resabios que todavía siguen, digamos. Entonces no hay que olvidar de que también venimos de ahí, digamos, ¿no? Entonces dice, en primer lugar, el herramental analítico disponible para diseñar políticas óptimas, gobernadas por racionalidades sustantivas e instrumentales, no existe, es muy limitado, siendo la aspiración de alcanzar esos atributos ilusoria y falaz. El poder está segmentado y su ejercicio sometido a restricciones significativas, impuesta por redes de actores con capacidades no solo para articular e impulsar sus perspectivas particulares, sino también para vetar, anular, reinterpretar o incidir sobre las decisiones políticas o los procesos de implementación, ¿no? Hoy creo que se ve como múltiples ejemplos, lo podemos ver entre poderes del Estado, en la constante disputa que hay hoy, por ejemplo, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Lo podemos ver entre distintos actores, ya sea el Poder Ejecutivo con actores económicos o actores sociales, ¿no? Entonces, esto que plantea de el poder está segmentado y la acción del Estado, digamos, también está totalmente atravesada, digamos, por una multiplicidad de actores de veto, ¿no? Todo esto, digamos, da el contexto de la dificultad de poder construir lo que él plantea, que es coherencia y coordinación en la implementación. ¿Ahí estamos bien? Sí, perfecto. ¿Se les ocurre, o podemos ir adelante, pero se les ocurre algún ejemplo de esto de, bueno, yo ya dije lo del Poder Judicial y Ejecutivo, pero... La deuda con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Excelente, por ejemplo, ¿no? Por Ya ejemplo. que no es nueva en realidad porque Ya tenemos vasta experiencia. hace 70 años que estamos lidiando, ¿no? Con lo mismo, pero... Otro ejemplo, la segmentación de tarifas. A ver. Y porque generó, digamos, una disputa al interior del mismo gobierno, del Poder Ejecutivo, digamos, de que sí segmentar, no segmentar. Después generó reclamos, digamos, por parte de algunos gobernadores, decir, bueno, segmentenme o sáquenme los subsidios a partir de determinado consumo, porque en nuestra zona hace mucho calor en verano, por ejemplo. ¿Dónde estás? Entonces, yo estoy en el norte, estoy en Formosa, pero hablando de los, digamos, de los gobernadores del norte grande que piden que esa segmentación de tarifas o la quita del subsidio se aplique solamente a partir de determinado consumo en los meses de verano, porque por supuesto se consume más, se necesita, digamos, más consumo por el calor, ¿no? Bueno, ese puede llegar a ser uno, ¿sí? Y bueno, después, quién sí, a quién le sacan, a quién no, digamos. En general, digamos, de ahí para abajo el resto de los consumidores. Completamente. Ahora, tu ejemplo, vamos a... Y- ahí te Perdón. dejo ese. Y además de la cuestión del fondo también, es decir, está diciendo, bueno, tienen que ajustar y tienen que hacerlo lo más racionalmente, es decir, digamos, saquen subsidio a la gente que tiene más poder adquisitivo, por ejemplo, o el Estado tiene que achicar su déficit fiscal, ¿sí? Cuestiones como esas. Totalmente. Tu ejemplo ahora lo vamos a guardar para lo que Martínez Nogueira después analiza como capacidades estatales a construir y que nos cuesta, digamos, ¿no? Entonces, vamos a guardar ese ejemplo para ese momento, que nos va a servir. Sí, ese. No, pensaba también que es algo que toca el texto de Martínez, si mal no recuerdo, la disputa en relación al federalismo, y un ejemplo de eso es como el Estado Nacional le tocó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Eso está judicializado, digamos, con esta instancia de tensión que vos planteabas, que además el Estado Nacional tiene con el Poder Judicial en este momento, y la posición y la afectación que genera también en el resto de las provincias esta posición de judicializar los recursos nacionales. No, completamente. Aparte, y también lo podemos ver
por ejemplo, esto del presupuesto como un problema también entre el legislativo y el ejecutivo, porque con la reforma del 94, si mal no me equivoco, había un plazo de pocos meses para construir digamos, un nuevo esquema fiscal de coparticipación que jamás se hizo y que siempre se fue estirando con la sanción de la ley de emergencia económica año a año, todos los gobiernos, y que eso fue generando, que ahora después lo vamos a ver, capas geológicas que se superponen entre sí, ¿no? Que no permiten después generar coherencia y coordinación. Que ahora lo vamos a ver. Pero todos los ejemplos que están dando están buenísimos. Entonces, habla Martínez Nogueira de la convergencia de políticas públicas, que ahora vamos a ver es como la síntesis, digamos, ¿no? Entre la coherencia y la coordinación. Entonces dice, por consiguiente, las políticas públicas deberían satisfacer los criterios de coherencia y coordinación. La coherencia es el resultado de la subordinación de las políticas a una concepción estratégica de parte del Estado o de sus distintos niveles y ámbitos, ¿no? Está vinculado también a lo que vimos en la clase pasada de la planificación estratégica, ¿no? Cómo construir eso. Hoy vamos a verlo, pero desde el lado de la implementación. La coordinación es un proceso que se despliega durante la ejecución, ¿no? Tanto la coherencia como la coordinación requieren rumbo, orientación, reglas operativas y para la resolución de conflictos, incentivos, negociaciones y compromisos, aun en diferentes planos de las políticas. Todo ello comprende diseños, metodologías, estructuras y comportamientos, ¿no? Entonces, él usa este cuadro así de síntesis, que sería, bueno, la convergencia, ¿a qué tenemos que llegar? Digamos, ¿no? A la convergencia de las políticas públicas. Entonces, la coherencia de las políticas públicas. La cuestión de la coherencia se refiere a los objetivos buscados, por consiguiente, a los resultados e impactos de las políticas, ¿no? Ya acá estamos hablando del lenguaje de evaluación de políticas también, ¿no? Entonces, a los objetivos buscados y a la capacidad para que estos sean sinérgicos, acumulables, no contradictorios y mutuamente neutralizadores. Ahora vamos a hablar sobre eso. Desde estas tradiciones intelectuales, la coherencia es previa a la coordinación, pues se dirige a los fines y orientaciones de las acciones. La coherencia es una cualidad vertical que se manifiesta en la articulación lógica entre la visión del país, la estrategia, los objetivos y instrumentos de política. Te Los está problemas de entrecortando la voz, Juan. coherencia y coordinación se originan en distintos momentos. Bueno, gracias por avisar. Entonces, vuelvo un cachín para atrás. Desde estas tradiciones intelectuales, la coherencia es previa a la coordinación, pues se dirige a los fines y orientaciones de las acciones. La coherencia es una cualidad vertical que se manifiesta en la articulación lógica entre la visión de país, la estrategia, los objetivos y los instrumentos de política. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Los problemas de coherencia y coordinación se originan en distintos momentos. La coherencia se refiere en mayor medida a la identificación de los problemas. Que esto ya vimos, que la identificación de los problemas no están ahí flotando cuando salimos a la calle, sino que los subjetivamos, son problemas de acuerdo a cómo los pensamos, cómo los vemos, ¿no? Qué concepción tenemos sobre los problemas. Entonces, la coherencia se refiere en mayor medida a la identificación de los problemas, a cuya resolución se dirigen las políticas, a los conflictos y tensiones a que da lugar su conceptualización y a los criterios que prevalecen en la selección de los medios. Los medios serían los instrumentos, ¿no? Es en la ejecución y por lo tanto en la coordinación donde se manifiestan prioritariamente las restricciones y defectos de los diseños adoptados. Entonces, acá, digamos, algo importante, ¿no? Que los objetivos sean sinérgicos, acumulables, no contradictorios o mutuamente neutralizadores. Esto quiere decir básicamente de que haya responsabilidades y competencias definidas, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo.
Hace un tiempo me tocó hacer un trabajo, o bueno, tenía el interés de hacer un trabajo sobre el vertedero municipal de acá de Bariloche, que es uno de los vertederos más grandes de la Argentina en relación a la población y altamente contaminante, ¿no? Es un intermedio entre el relleno sanitario y un basural a cielo abierto. Y es un problema como que está ahí, no pasan los gobiernos como es, el problema no se resuelve. Y yo a mí me interesaba, bueno, ¿qué pasa que no se resuelve? Claro, voy a hacer entrevistas al municipio y me encuentro con que la superposición de responsabilidades era tremenda entre obras públicas, entre la Secretaría de Ambiente, entre la Jefatura de Gabinete. Entonces los problemas giraban en torno a una pateada de pelota entre secretarías, digamos que era impresionante, ¿no? Ya era algo hasta medio exagerado. Y les doy un ejemplo sobre ese ejemplo. Había una balanza en el vertedero que estaba rota y que no se arreglaba porque, bueno, no, la tiene que arreglar jefatura o la tiene que arreglar obras públicas, digamos. Este ejemplo, así muy sonso si se quiere, da la pauta, digamos, de que una mala distribución de fijar cuáles son las competencias de cada secretaría ante una política pública puede generar el estancamiento, ¿no? O la defectuosa implementación. ¿Está bien? Entonces, que sean sinérgicos, acumulables, no contradictorios y mutuamente neutralizadores, va un poco en la línea de que se fijen competencias que sean complementarias, no superpuestas. Y ahora vamos a ver que ese es un problema que arrastra, digamos, nuestro Estado también. Que sean no contradictorias, digamos, ¿no? Y mutuamente neutralizadores, ¿no? ¿Algún ejemplo más se les ocurre que ustedes vivan, digamos, de superposición de competencias que dificulten, digamos, la implementación? Hola, no es un ejemplo, sino quería comentar algo que la verdad no presté mucha atención en otras épocas, más que cuando estudiaba. Em, el Plan Estratégico Nacional tiene algo que ver con esto, que se hace por 10 años. Yo en una oportunidad tuve que estudiarlo, el Plan Estratégico, y cuando lo estudiábamos, yo estudié particularmente el del 2007, que me tocó ver el de 2007-2017, Sí. porque es por 10 años y parecía una utopía, parecía que nos hablaban de cosas que nunca iban a existir y considero que lo que después viví se cumplió medianamente todo. ¿Tiene algo que ver con lo que es políticas del Plan Estratégico Nacional o no? Sí, totalmente, pero contanos un poco más, cuando hablas de plan estratégico, de, por ejemplo, de qué ministerio, de qué gobierno, contanos un poco más así. Y no conocí muchos planes estratégicos más que cuando tuve la obligación de conocerlos, o sea que está mal por mí. Conocí el plan estratégico, es decir, estudié el plan estratégico 2007-2017 y hablaba del conectar igualdad, pero o sea, era algo que no existía. Andábamos con Nokia 1100 hablando, o sea, todavía no había tecnología de teléfonos con GSM todavía y ellos hablaban de conectar igualdad. Se hablaba por ejemplo, de incentivos para los estudiantes, que todo cobrarían un incentivo, sería el progresar. O sea, todo lo que hoy tiene nombre se hablaba como políticas y a un plan estratégico. También hablaba de cosas que por ahí uno no está muy cercano, de lanzamiento de cohetes a la luna, perdón, al espacio. em, eh, mm, muchas políticas, creo que muy amplio, creo que es lo más amplio que vi sobre políticas públicas. Y quería saber si tiene una relación el plan estratégico con esto que estamos estudiando, o eso ya es muy amplio ya. No, sí, totalmente. O sea, tal vez más tiene un poco más de relación con las dos cosas, con la clase pasada a nivel diseño. Vos, por lo que entiendo, estás hablando de lo que hacía el Ministerio de Planificación en la época de Néstor y de Cristina, en Claro, yo donde estudié había, el plan estratégico que lo hizo por los años, lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner, vamos a decir, claro, pero lo hacía 2007. el Ministerio de Planificación. Ajá.
que no Sí. recuerdo el nombre entero, era Ministerio de Planificación, Obras Públicas, y no Y me acuerdo. reordenamiento, una cosa así era un nombre bastante. Pero era un documento bastante amplio que yo no lo volví a ver. Volví a tratar de estudiar, volví a tratar de verlo en 2017 y no es tan conocido y me parece que es muy fundamental que conozcamos los ciudadanos como para tener una visión de dónde estamos y qué son las políticas que se vienen, porque la verdad que el que yo conocí adelantaba al futuro. O sea, si uno lo hubiese leído con mayor atención, quizás... Perdón, Anaí, que no, Sí, quería interrumpir un minutito. Bueno, mi nombre es Andrea, no me ves en cámara, pero no, yo quería consultar si eso, si el plan estratégico que era a nivel nacional, entonces. sí. Ah, Sí. genial, Sí. genial. Sí, en Después realidad, yo busqué en una sí. página, cuando yo tuve la oportunidad de ser docente, en 2010, busqué en una página y mis alumnos encontraron el nuevo plan estratégico y también, o sea, que cada 10 años se hace, por lo que veo. O sea que, pero me parece que es un documento muy importante. No sé si tendrá relación con lo que es políticas públicas, pero todo lo 100%. que... Yo creo que, o sea, yo creo que sí, pero no me animo a... O sea, se me vino a la mente eso que me pareció que si uno leía y tenía una mente un poco más abierta, eh, o sea, es como que uno podría planificar mucho mejor su futuro, ver qué carreras estudiar, porque hablaba de eso, hablaba de las carreras del futuro, hablaba de las TICs, por ejemplo, hablaba de TICs y uno no sabía ni qué era la TICs en ese entonces, qué eran las TICs. O sea, para mí es un instrumento que por ahí tendríamos que todo estudiarlo y tendría que formar parte de la currícula de todas las carreras. O sea, yo doy gracias a Dios que tuve la obligación de estudiarlo. No lo entendí en su momento, lo comprendí con la vida. O sea, Después, la realidad te mostró que se cumplió. tal cual. Sí. Para mí era un montón de hojas que tuve que marcarlas y después, bueno, Se gracias a Dios me llama acordaba. Plan Estratégico Integral, por eso era que todo, abarcaba todo. Sí. Abarcaba, ya te digo, desde un cohete que se iba hasta un ingreso hasta ingresos para los chicos que no tenían para estudiar, o hablaba de la notebook, Eran que era algo... satélites, no eran cohetes. Cohetes que llevan Exacto. satélites, fabricados en Bariloche. Había cosas que no me acuerdo muy bien, pero hablaba de las antenas de celulares, las cuales iban a desaparecer, cuáles iban a aparecer, iban a ser Sí, nuevas, sí. cuáles no. O sea, era muy amplio, pero me Sí, parece totalmente. Tenía los cómo aparte, cómo implementarlas. No era Ya te digo, únicamente título. mi capacidad en ese momento no me dio para mucho. Lo pude ver mejor después de cuando lo estudié, no me trascendió mucho. Gracias. No, muy buen aporte, Anaí. Sí, hoy justo a la mañana salió el mismo ejemplo, porque habría que ver, analizar si no fue la última experiencia de planificación estratégica, porque en realidad lo que hacía el Ministerio de Planificación en ese momento era como lo que vamos a ver ahora, ¿no? Como tenía una visión de futuro de distintas líneas, digamos, estratégicas del país. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo también que habían hecho, digamos, el plan minero para fomentar la actividad minera en las provincias que prácticamente no existía, digamos. Y que también, digamos, si vos agarrás los números de cómo evolucionó la producción minera, después estemos de acuerdo o no con la producción minera, pero con la actividad minera es lo mismo, es como un plan que planificó eso y que a partir de incentivos de política pública que se llevaron adelante, la actividad minera, digamos, floreció en todos esos años, pero fue a través digamos que son planes que son públicos, yo calculo que siguen estando en internet disponibles y que un buen ejercicio de análisis sería ver, como vos decís, si los objetivos que ahí se establecieron, por lo menos hasta el 2015, se cumplieron, digamos, ¿no? Ahora ahí estuve googleando y está plan estratégico 2022-2025. Están haciendo como más reducido el... No lo entré, está en mi Argentina. 22-25, no lo leí, por supuesto. O sea, googleé recién. Sí, En la... hay que ver también porque hay muchos planes que el Estado Nacional tiene la obligación de hacer también para rendir cuentas
qué sé yo, a los objetivos del desarrollo de la ONU y demás. Entonces, hay que ver bien si está la vocación. Por eso lo que te digo, o sea, el ministerio que vos mencionás, ya su nombre decía Ministerio de Planificación. A ver, algo que alguna vez me enseñaron que está bueno también para tener en cuenta, los nombres de los ministerios cuando son un gobierno no son al azar. Siempre los nombres de los ministerios y qué ministerios se componen un gobierno te van a decir mucho de la política que después va a venir después, ¿no? No es lo mismo decir Ministerio de Agroindustria que decir Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Parece una distinción muy chiquita, pero los que estamos en tema sabemos que es es toda una posición de políticas, digamos, no es toda una visión de política. Bueno, esto es lo mismo. En ese momento, en el Ministerio de Planificación, la vocación era la planificación de casi todas las digamos, todas las actividades productivas, sociales, económicas del país en ese momento. Pero está muy bueno tu ejemplo. ¿Sí? Y bueno, relacionado a tu pregunta, totalmente calculado. El doble ejercicio que se puede hacer es, como decía Mauro, cuánto de lo que estaba ahí escrito a nivel diseño, es decir, vamos a hacer esto para resolver esto y de esta manera, se hizo, ¿no? Y de qué forma se implementó. Porque estamos hablando de programas que tenían un abarque territorial extensísimo, digamos, ¿no? Conectar igualdad no es lo mismo entregar una computadora en Capital Federal que una escuela, no sé, en el medio de la quebrada Humahuaca, ¿no? No es lo mismo poder usar esa computadora en una escuela que está cerca de un acceso de red de internet, de fibra óptica, por ejemplo, que en lugares que no. ¿Está bien? Entonces sí, el ejemplo es buenísimo. A ver, ahí ese dice, la delegación de secretario también da cuenta del lugar que le está dando ese gobierno a esas políticas específicas que administra un ministerio. Sí, totalmente, o sea, a veces sí, a veces no. Eso hay que analizar después cuánto presupuesto se destina, si, ¿no? Es cuestión de analizar el todo. Pero sí puede ser, digamos, digamos, con la punta del ovillo de lo que venga después. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Los ejemplos están muy buenos. Juan. Entonces, sí. Juan, yo había levantado la mano y quería decir algo cortito. Dale. Quería decir algo cortito nomás que en relación a eso del Ministerio de Planificación. Digamos que fue un actor clave durante la etapa del kirchnerismo del 2003 al 2015 debido. Fue el ministro, me parece que fue ministro desde el 2003 al 2015 y... sí, todo el periodo. Sí, fue muy, muy importante, digamos. Y la cuestión también pasaba porque ese ministerio, digamos, esos planes estratégicos eran como el argumento de respaldo de todas las obras públicas después que se encaraban. Es decir, porque se decía, bueno, hay un plan, hay determinados objetivos para la nación, pero para las provincias, pero después para cada una de las localidades, los municipios, es decir, se descentralizaba, ¿no? Y me parece que en realidad, o sea, en principio fue muy útil, en el sentido no es la primera vez que se hacían planificación en Argentina, ya en la década de los 60, digamos, era muy importante, sobre todo con el desarrollismo, ¿no? Del 58 en ese sentido, pero en realidad, digamos, fue muy importante porque, o sea, estaban esos objetivos y era como que se descentralizaba la discusión. Pero después es como que, y bueno, manejó mucho dinero, se hablan de 200.000 millones de dólares en toda esa etapa, es muchísima en la época en las cuales de las retenciones, que había muchos recursos. Pero después es como que entró se podría decir, en crisis, en el sentido de que empezó a estar asociado con las causas de corrupción, ¿sí? Me parece que por eso decir, y ese fue un gran argumento, que cuando vino el próximo gobierno, digamos, bajó ese ministerio a digamos, secretaría, digamos, porque quedó como muy teñido de esa historia más oscura, digamos. Pero que pasa por ahí sobre todo, y que el hecho, por ejemplo, acá era muy importante, todos estábamos muy ilusionados en esta región con el gas NEA. Cuando hablas de acá, ¿dónde es? Lo que digo en Formosa, en el nordeste argentino.
la posibilidad de tener gasoducto, de tener el acceso al gas natural, ¿sí? La zona que tiene accede al gas por garrafa. Sí, bueno, se decía que en realidad la crisis energética, digamos, se iba a solucionar en parte y por fin se iba a dar con esa obra de infraestructura que era el gasoducto del gas NEA, ¿sí? Bueno, que fue cambiando distintos nombres. Vimos que la última parte, en los últimos años, se terminaron llevando hasta los caños físicos, ¿no? O sea, fueron desapareciendo y ahora de nuevo es como que se está haciendo una especie de trazado que va a incluir desde Vaca Muerta, digamos, con la posibilidad de que la Argentina incluso siga exportando, pero por fin tengamos la posibilidad de tener gas natural en las casas, digamos. Bueno, o sea, eso nomás, digamos que la cuestión, digamos, como en principio está bien, pero en la práctica se va tiñendo por esto, por la denuncia de Odebrecht, digamos, de lo de 11, el choque de los trenes, digamos, que en realidad tiene que ver con los subsidios también, ¿no? Lo que hablamos antes, al transporte, bueno, y cosas de infraestructura, bueno, la cuestión de BAE, Lázaro va a decir, obras que supuestamente que venían fundamentadas por los planes estratégicos, pero después se pagan millones de dólares, pero después no se concretan, si no se termina. Parece que por eso no fue más Claro, es que el final. Me parece un buen ejercicio, incluso hasta de trabajo final integrador podría ser, de, bueno, analizar cuáles fueron los objetivos estratégicos o las planificaciones estratégicas que sí se cumplieron y cuáles no. Por ejemplo, de esa experiencia de planificación a largo plazo. Y sí, sin lugar a dudas, digamos, después, yo creo que además de digamos, las causas de corrupción y demás, vinculadas al ministerio, también había una visión por parte del gobierno de Cambiemos en ese momento, de que la planificación en realidad, o la planificación desde esa concepción más de largo plazo, no era tan necesaria, digamos. Me pareció, después tal vez las causas de corrupción y demás sirvieron tal vez más como una excusa para implementar la implementación de otra visión. Mejor, peor, no importa, pero viene una visión más no de tanto de planificación estratégica, porque también son visiones, digamos, ¿no? Que es válida que el gobierno entrante la pueda tener, digamos. El gobierno lo votan y llega con la visión que propone en campaña, ¿no? Pero sí, algo que mencionás vos que está bueno, no hay que perder de vista algo que vimos la semana pasada, que es esto, un poco también de que las experiencias de planificación desde el Estado Nacional se pierden, digamos, de la dictadura militar para acá, en toda la región, no solo en Argentina, ¿no? Antes el Estado era como el gran promotor del desarrollo, a partir de los grandes planes de desarrollo, ya sean en el peronismo, como en las dictaduras militares, como en los gobiernos radicales, con sus distintos matices y visiones, todos y desde la democracia o desde la dictadura, no es lo mismo, pero había como una visión común de el Estado como promotor del desarrollo. Bueno, eso se rompe en toda la región a partir de la última dictadura militar, y además, sumado a eso, digamos, ¿eso en qué se traduce? En que las capacidades del Estado empiezan a desarticularse, las capacidades para generar, digamos, para ponerse en ese rol de promotor. Y por otro lado, esto que plantea Martínez Nogueira de que la realidad se vuelve mucho más compleja, que aparecen un montón de actores más y la realidad se vuelve mucho más heterogénea, mucho más atomizada, y eso también es como un doble proceso donde hace que digamos, estas concepciones del Estado Nacional como el planificador estratégico del desarrollo, digamos, se vuelvan más escasas las experiencias. Por eso tal vez esta que mencionaban del Ministerio de Planificación del 2003 al 2015 es una de las últimas que hemos visto de este tipo, digamos, de esta concepción. Pero bueno, está bueno el debate, las visiones y ahí los puntos de vista. ¿Seguimos? ¿Algún comentario más? Yo no estoy viendo a todos, ¿eh? Quería decir algo, no Dale. con ánimo de polemizar, pero... ¿Por qué no? No comparto el análisis, ¿no? O sea,
Me parece que en toda América Latina los procesos, digamos, nacionales y populares que buscaban el desarrollo de un estado de bienestar y lograrlo a partir de la industrialización, de la explotación de sus recursos naturales y demás, creo que ese Ministerio de Planificación tenía esa ideología de lograr ese tipo de país. Luego, como pasa siempre, los enemigos del desarrollo... Uy, lo censuraron. Le, cort- No, fue le solo, fue cortaron solo. el aire. Fue solo. Nada, era un Esteban, por chiste. favor, Igual, Era un igual chiste, sumo era en un la chiste. línea de Pará, lo que venía, en la sí. línea de lo que venía diciendo Esteban, también podemos pensar en los planes quinquenales del peronismo de mediados del siglo pasado, digamos, también tuvieron esa misma característica de centralizar en el Estado la distribución de los recursos y los bienes en la disputa entre lo privado y lo público. No, totalmente, por eso. Pero digo, por eso dividir también un poco los periodos, ¿no? Lo que fue el mundo previo a la última dictadura militar, en donde el debate era sobre cómo el Estado tenía que promocionar el desarrollo. El peronismo tenía una visión, el radicalismo otra y las dictaduras militares otra. Pero el debate era sobre cómo, digamos, cómo utilizar el Estado para promover el desarrollo. El debate central en ese momento era más del desarrollismo, digamos, ¿no? Inversión, que un poco se renueva un poco ese debate de hoy en día de las inversiones extranjeras para generar infraestructura y exportar materias primas, etcétera, y tal vez la visión del peronismo más de fomentar la industria pesada, mediana y pesada, que quedó trunca después del golpe de Estado. Pero digo, ese es el periodo previo a la dictadura militar. Después de la dictadura militar viene un desguace de las capacidades estatales y se impone el consenso de Washington, digamos, que cambia el mundo, digamos, ¿no? Ya el Estado es un problema. Ya no debatíamos sobre cómo, digamos, cuál es el rol del Estado y de qué manera tiene que promover el desarrollo, sino que el Estado es un problema para el desarrollo. Entonces, es esa concepción, digamos, que digamos, atravesó toda la región, sigue teniendo resabios hoy en día para los problemas que tiene el Estado Nacional, por lo menos en Argentina hablemos, para no hablar de América Latina, tal vez no tenemos la capacidad de conocer todo, digamos, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco más adelante de que hay muchos problemas que, por ejemplo, plantea Martínez Nogueira, que tienen su punto de origen ahí, también en los años 90, un poco antes, digamos, ¿no? De capacidades que todavía no podemos volver a reconstruir, capacidades estatales que todavía no podemos volver a reconstruir. Pero comparto lo que decís, Ezequiel. A ver, Esteban, ¿volviste? No. Yo ahí no veo si está conectado o nada, pero bueno. Agrego algo y no quiero aburrir. La verdad que no me acuerdo quién eran los que planificaron, pero lo que sí se puede observar en los planes estratégicos en los que conocí o pude tener la opción es que si uno hace un plan estratégico por 10 años, se puede observar un espíritu de progresismo y de no mezquinar conocimientos o no mezquinar porque sabe que todos los gobiernos duran 4 años, si a lo sumo una reelección te durará 8 y se hacían planes a 10 años, o sea, vos estabas dando un instrumento para que un país siga creciendo según tu visión y que no estaba en tus manos empezarlo y terminarlo, sino que era un documento que obligaba a un crecimiento. No podemos hablar de causas que por empezar no están terminadas, ni me parece como bien usted dijo, fueron más que por ahí se utilizaron como excusas para no cumplir, para no cumplir con políticas que por ahí no les parecían buenas o no son las que Pero ellos priorizaban, ¿no? Eso ahí, para mí a sería ver si el bueno. profe nos explica en tiempos, digo, en duración de tiempos, ¿no serían a largo plazo? O sea, ¿no sería acorde que una política pública pudiera ser continua en el tiempo y nos olvidáramos de los partidos políticos, digamos, o no? Totalmente.
Totalmente, eso sería lo ideal. Esto, me digo, parece. que lo tenemos al profe ahí que nos saque un poco de duda, porque en realidad mucha gente también que es crítica con los modelos que se fueron aplicando en Argentina, a veces te cuenta un poco eso, que no tenemos nada, digamos, o no teníamos Continuidad. nada. Exacto, continuidad y aparte como una planificación a largo plazo. Bueno, La verdad ahora es que vamos a ver lo que dice Martínez Nogueira, así no me ponen en compromiso, nada, mentir. Pero no, van a ver ahora lo que vamos a ver del texto, que va muy en línea con lo que están comentando y debatiendo. Sí, a ver, también en una democracia es lógico que los gobiernos cambien, ¿no? O sea, uno esperaría que en democracia haya alternancia de gobiernos con distintas visiones. Creo que el problema, tal vez que todavía no podemos resolver, es llegar a una visión por lo menos de acuerdos mínimos sobre políticas que deberían tener continuidad o demás. Porque bueno, también en una democracia uno esperaría, o sea, o es esperable que los gobiernos cambien, digamos. El tema, ahora como vamos a ver, y vamos a avanzar así, lo podemos ver, es que lo que pasa acá es que llega, digamos, otra visión y cambia casi todo, digamos. Entonces empiezan a armar capas geológicas de distintas reformas que quedan en el medio, digamos, no quedan ahí. Pero bueno, sí, una de las capacidades estatales a reconstruir es la visión a futuro de país, digamos. Sin visión a futuro de país es difícil, digamos, tener una planificación a largo plazo. Pero vamos a avanzar un poquito, así también lo vemos en palabras del autor. Pero está buenísimo el debate, me encanta. Creo que así es mucho más rica estos contenidos. Entonces, estábamos hablando de coherencia y coordinación, ¿no? Vimos la coherencia, entonces, ¿la coordinación qué es? La coordinación tiene que ver con una articulación de acciones que permiten mejorar las políticas públicas y, consecuentemente, responder a las necesidades de una sociedad. Sin embargo, lo que no tenemos que olvidar es que para poder mejorar la calidad de políticas públicas, tan importante como incrementar y fortalecer las capacidades de coordinación, es incrementar las capacidades del Estado de administrar conflictos. ¿Está bien? Los actores involucrados responden a lógicas e inercias institucionales y organizacionales, con tendencias a la compartimentalización y a la autosuficiencia, con prácticas y rutinas asociadas a concepciones gobernadas por intereses corporativos, por orientaciones cognitivas, es decir, por la manera que pensamos las cosas, y profesionales con interpretaciones de las realidades sesgadas, cada uno desde su disciplina, etc. Y estrategias de acomodación, supervivencia y preservación de posiciones en redes complejas de interdependencia. La coordinación debe darse con frecuencia en escenarios llenos de ambigüedades, incertidumbres, tensiones y disputas de poder, convirtiéndola en un proceso técnico y político en el que se manifiestan diferenciaciones de intereses, determinaciones contextuales y una economía política específica a confrontar. ¿Está bien? Eso es como para darle contexto. Entonces, el autor, ¿qué nos dice? Tenemos este contexto, estas limitaciones, ¿no? Y tenemos estos problemas que no nos permiten generar una convergencia de las políticas públicas. ¿Qué era la convergencia de las políticas públicas? La sumatoria entre tener coherencia y tener coordinación a la hora de implementar las políticas públicas. Entonces él nos habla de estas 7 capacidades estatales a reconstruir, digamos, ¿no? O que deberíamos profundizar. No es que no están, sino que hay que profundizar, digamos, ¿no? Entonces, vamos una por una. Posibles soluciones, digamos, ¿no? Y esto totalmente asociado a lo que estábamos debatiendo recién. Visiones a futuro. Refleja el nivel de aspiración de una sociedad sobre la calidad de convivencia, su bienestar y su inserción en el mundo. Se funda en valores y apreciaciones, experiencias históricas, identidades nacionales fuertemente establecidas y aspiraciones colectivas compartidas, que dan consistencia y continuidad a las políticas más allá de los gobiernos y de las contingencias, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y también, digamos, asumirse como parte de, no es solo un problema de los gobiernos que entran y salen, ¿no? Sino también de cómo nosotros a nivel social, por distintos canales, digamos, podemos generar, digamos, una convivencia necesaria para construir una visión a futuro de país. ¿Está bien? Que esto es tal vez unas limitaciones serias de lo que hoy tenemos como
como país. Y acá no va a importar qué posición tengamos y qué visión tengamos, porque el problema va a seguir siendo el mismo, sea de un lado, del otro, de arriba, de abajo, no importa. Vamos a coincidir, digamos, de que la visión a futuro es algo que está ahí estanco, digamos, ¿no? Entonces, otro punto, los objetivos de gobierno y de las políticas públicas. Para la traducción de las aspiraciones doctrinarias y políticas del elenco gubernamental en orientaciones y contenidos de políticas públicas, esto es decir, las visiones más a futuro de país, los gobiernos suelen contar con el auxilio de ámbitos de la planificación nacional a los que ya se hizo referencia en el texto, los que en primer lugar operacionalizan la visión y la estrategia a través de la elaboración de planes de desarrollo y de gobierno. Esto es un buen ejemplo de lo que decían ahí, por ejemplo, me olvidé el nombre, la planificación estratégica integral, era, que se llamaba. Plan estratégico, creo que dijeron que era integral, la verdad que no recuerdo, nacional. Sí. Bueno, ahí está. ¿No? Eso sería como un ejemplo, digamos, de cómo operacionalizar, digamos, en ese caso, esa visión de país que había en una planificación concreta, digamos, de lo que vos decías, Anaí, como de visiones que había sobre cosas que todavía no habían sucedido y que a través de las políticas públicas la idea era llevar a cabo, digamos, ¿no? Estrategias sectoriales y organizacionales. Más allá de los diseños formales, se desencadenan procesos en los que las organizaciones de gobierno desempeñan diversos roles con cierta autonomía y discrecionalidad de comportamientos. La identificación de estas relaciones, procesos y roles pasa a ser entonces un elemento indispensable a tener en cuenta para el análisis de coherencia de las políticas, ¿no? Esto que hablamos antes, por ejemplo, conectar igualdad. Conectar igualdad involucraba a un montón de ministerios, organismos, etc., ¿no? Bueno, ¿cómo se van a coordinar para tener coherencia? ¿Cuál va a ser la competencia de cada uno? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser la coordinación? ¿Cuáles van a ser los ámbitos, digamos, de coordinación, ¿no? La metodología, etc.? Modelos de organización de gestión. La coordinación de políticas debe satisfacer, en primer lugar, un principio elemental, la clara delimitación de competencias, ¿no? Lo que decíamos. Es decir, los objetivos y contenidos de las políticas deberían determinar los modelos de organización y de gestión, superando las rigideces propias de las inercias e inmovilizaciones institucionales. Algo que vimos, ahí está, ahí volvió Esteban. No hay problema, ahora te doy la palabra de vuelta, Esteban. Algo que vimos en la clase pasada, un poco, el presupuesto en base a resultados. Una estructura organizacional congruente con los planes y objetivos de gobierno debe ser operada con criterios que atiendan, en primer lugar, a las consecuencias e impactos, que esto lo vamos a ver bien la semana que viene. No existe un modelo único de presupuestación en base a resultados, ya que los procesos de diseño e implementación están inmersos en marcos institucionales y culturales específicos y requieren modificaciones de prácticas y comportamientos. Por eso la práctica de la presupuestación en base a resultados no tiene sentido si no se completa con las instancias de evaluación, ¿no? Esto, que determinan la relación efectiva entre costos incurridos, resultados e impactos. Este debate conduce a concluir que un elemento crítico está constituido por las capacidades. De vuelta. Y finalmente, esto lo vamos a ver bien la semana que viene en profundidad, la capacidad de monitoreo y evaluación, que es esencial, digamos. En primer lugar, se está imponiendo la exigencia de que las políticas y asignaciones presupuestarias estén respaldadas por evidencias. Estas evidencias procuran la adecuada fundamentación de las propuestas en términos teóricos, clara y explícita delimitación de los problemas, referencia a aprendizajes de acciones ya realizadas e información de sustento para la ejecución y seguimiento de las acciones. Segundo, debe señalarse la extensión de la práctica de utilizar indicadores para el seguimiento de la gestión y para determinar su eficiencia y eficacia. Esta diferenciación entre eficiencia y eficacia la vamos a ver también la semana que viene. Por cierto, los indicadores sobre diversos aspectos de la realidad fueron siempre utilizados para la apreciación de situaciones y el seguimiento de la gestión. Tercero, una condición para asegurar la coherencia y coordinación
es la disponibilidad de sistemas de información sobre productos, resultados e impactos. Esto es en términos de los insumos de la acción. Es muy frecuente que estos insumos no estén relacionados con las consecuencias buscadas, debido a que los requerimientos de la administración financiera y de las auditorías no están articuladas con los mecanismos de seguimiento y evaluación de las operaciones gubernamentales. Esto refiere, justo alguien de la mañana me pasó un link que ahora lo voy a buscar y se los voy a mandar, de una experiencia que hay en el gobierno nacional que creo que la hace la jefatura de gabinete, la Secretaría de Coordinación Presupuestaria, en donde hay como 3 ejes transversales de políticas, que es género, discapacidad y adolescencia y niñez. Se elaboran unos informes cada 6 meses en donde se describe el presupuesto destinado a planes, programas y proyectos, cuánto se ejecutó y cuánto se usó para otra cosa o cuánto se subejecutó. O sea, es una experiencia interesante a nivel de que de lo poco que hay, es como una manera de decir, bueno, mira, acá se está evaluando políticas que involucran a varios ministerios, que coordinan a varios ministerios, que comprenden a bastantes políticas, programas y proyectos, pero lo que no tienen en esos informes que le falta es esta pata más de evaluación de impactos y resultados. Como uno puede ejecutar el presupuesto asignado, pero capaz no tuviste el resultado buscado a los objetivos que querías, ¿no? Pero bueno, sí, dale ese. No, respecto al ejemplo que traes, pensaba que además este tipo de seguimiento sobre la transversalización de la política pública también va muy sujeto a los etiquetados. El ejemplo que pusiste vos en particular de género, discapacidad y niñez y adolescencia tiene además el déficit de que las personas que presupuestan muchas veces no etiquetan las partidas que tienen esos destinatarios de esas políticas públicas. De todas maneras, en la misma línea de decís vos, recomiendo el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hace un seguimiento específico de estas 3 líneas de operación, tanto en el análisis presupuestario año tras año, como en la ejecución de esos presupuestos mientras se van llevando adelante. Están muy buenos porque te va desglosando cada uno de los programas, planes y políticas públicas que se etiquetaron bajo esas siglas. Y te hago una pregunta, ¿hay digamos, algún análisis de evaluación de resultados e impacto? Como hay un análisis de, ¿no? No que yo conozca, generalmente lo terminan haciendo organizaciones de la sociedad civil, en lo que tiene Claro. que ver más con impacto, y son datos muy sesgados y mínimos si los pensamos en términos comparativos. El Ministerio de Economía también, el área de género del Ministerio de Economía también viene haciendo un seguimiento sobre las políticas específicamente con perspectiva de género, y tiene un monitor que se va actualizando permanentemente, pero no sé si llega a profundizar en impacto. Excelente. Ahí te lo están pidiendo por el chat, que mandes para acceder. Ahí paso Ya el enlace. Dale, claro. Ahí les dejé también el link del ejemplo que les traía. Yo creo que debe ser algo parecido ese, ¿eh? Después fíjate, capaz hay algo parecido ahí. Em, bueno, eso, es como una experiencia incompleta, porque es incompleta, pero de esto, de lo que sería el presupuesto por resultados, digamos, ¿no? Que es un poco lo que acá plantea el autor, de empezar a ver planes, programas y proyectos también como indicadores y cómo se le asigna, cómo está asignado el presupuesto para cada uno de esos planes, programas y proyectos. Porque saben que en Argentina nada se puede ejecutar si no está dentro del presupuesto, ¿no? Salvo situaciones excepcionales como la pandemia y demás, que se tiene que votar en el Congreso una ley de emergencia para que el jefe de gabinete pueda reasignar partidas. Pero el Estado Nacional no puede hacer un gasto que no esté presupuestado. Es bastante innovador y, por ejemplo, a Dilma en Brasil, cuando le hacen el juicio político, es por eso, es porque hay un gasto, que yo no me acuerdo cuál era, pero hay un gasto no presupuestado, no me acuerdo qué política pública, pero eso es lo que después la lleva a juicio político.
Entonces no son cosas menores, digamos. Bueno, y por último, los mecanismos para alcanzar una mayor coherencia en las políticas públicas no pueden, por limitaciones institucionales, políticas y cognitivas, pretender abarcar todos los eventuales consecuencias de las decisiones adoptadas y las implementaciones de todas las políticas. Ello exige focalizar la atención poniendo en juego criterios de prioridad y relevancia. Eso, bueno, lo vamos a profundizar un poco más la semana que viene. Te hacen una pregunta, Juan Martín, que dice si en otros países se planifican las partidas aunque no figuren en el presupuesto. La verdad que no sé, sé que en Brasil sí, habría que, no sé si en Costa Rica también. O sea, básicamente es, el Estado no puede gastar si no está dentro del presupuesto que se vota en el Congreso. Eso significa. No es que, porque capaz tenemos ese sentido común o esa fantasía de que, no sé, el Ministerio de Ambiente agarra y hace un programa, porque no. Tiene que estar eso presupuestado en el presupuesto anual, si no, no puede generar esa política. Por eso ahora no me acuerdo el nombre, pero el tipo creo que ya se encargaba, no sé si sigue, que se encargaba de la confección del presupuesto, fue siempre el mismo de la vuelta de la democracia a la actualidad, porque era el que sabía, digamos, generar la coordinación de todos los ministerios y todo lo que le pedían de todos lados, digamos, ¿no? Dice, entonces los aumentos en planes y IFE está previsto dentro del presupuesto. Sí, están previstos. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿qué pasa? De repente tenés una pandemia que no esperabas, ¿no? Y ya tenés el presupuesto votado. Se votó la ley de emergencia sanitaria. Entonces la ley de emergencia sanitaria, económica, la que sea, permite al jefe de gabinete, ¿cómo se dice? Reorientar partidas. Claro, eso, reventar partidas, muchas gracias. Pero no se puede, o sea, no es que un día agarra y lo pueda hacer, no, tiene que estar votado por el Congreso eso. Bueno, a ver un comentario más. Creo que para una economía ordenada es importante que las inversiones, gastos y demás estén debidamente presupuestados. Sí, lo están. Aunque como en la actualidad eso queda desvirtuado mes a mes, sirve al menos para orientar. No, están presupuestados. En todo caso sería bueno, el debate sobre cómo se presupuesta. De vuelta, no es algo menor esto en Argentina, digamos. Se llama, si no recuerdo mal, el Sistema Integrado de Información Financiera, SIDIF, que es medio un invento argentino en los 90, que después se exporta a Brasil. ¿Qué es esto, digamos? Hay un sistema informático que no permite que vos hagas una ejecución presupuestaria si no está presupuestado, digamos. Ahí hay un mundillo de gente que estudia eso, que bueno, se dedica a eso, digamos. Bueno, vamos a decir un poquito más. Pasando al texto de Carlos Acuña, que Carlos es politólogo, está en la Universidad Nacional de San Martín. Recientemente ahora es el director del doctorado en Administración Pública, por si a alguien le interesa en algún momento, que abrió este año. Debe ser uno de los pocos doctorados de Administración Pública que hay en el país. Y bueno, es uno de los referentes de la ciencia política del país. Así que les recomiendo mucho leer sus textos. Entonces él habla de la coordinación horizontal, ¿no? Y dice, el primer tema tiene que ver con los problemas de coordinación sectorial u horizontal. La coordinación entre áreas de la política pública, ¿no? Es un poco lo que ya venimos viendo, ¿no? Cuando hablamos de estos problemas de coordinación, tiende a remitir a una cuestión de relevancia ligada a la eficiencia en el uso de los recursos públicos, acentuando que la coordinación apunta no solo a evitar ausencias, sino también a eludir superposiciones, mal gasto de recursos, algo importante e ineludible. Un Estado usualmente organizado en función de compartimientos estancos, ¿no? Ministerios, secretarías, organismos que tienen lógicas distintas
lenguajes distintos, especialidades distintas, códigos distintos, reglamentaciones distintas, y se interrelacionan, colaborando, aliándose, confrontando con actores e intereses distintos, ¿no? La multicausalidad articulada con la estructura estatal necesariamente coloca sobre la mesa un serio desafío para coordinar acciones y forjar abordajes integrales. Nos remite a la capacidad de contar con un accionar estatal con suficiente integralidad para abordar problemas que muestran multicausalidad. Digamos, no es que no tenemos coordinación por capricho, digamos, ¿no? También coordinar es un tema. Digamos, coordinar áreas que hablan distinto, que tienen distintas lógicas, distintas rutinas, distintas perspectivas, ya de años y años, es todo un tema, es un gran desafío, digamos. Y además plantea que coordinar significa la pérdida de poder. Coordinar significa perder poder. Si al poder lo entendemos como capacidad de actuar con autonomía, los ministerios, secretarías, etcétera, conocen su juego y para jugarlo bien pretenden actuar con esa autonomía, contar con ese poder, ¿no? Entonces, coordinar, como vimos la semana pasada, al igual que los problemas de principal y agente, significa perder poder. Entonces, también los problemas de principal agente, acá pasa lo mismo a nivel coordinación, digamos, ¿no? Si yo tengo una competencia o una autonomía que la tengo que ceder frente a otra secretaría en coordinación, bueno, ¿no? Eso podemos verlo como algo que no nos gusta o que está mal, pero existe ahí y es un problema, digamos, ¿no? Y por otro lado, ahí estamos hablando de coordinación horizontal, y por otro lado nos habla de coordinación vertical de las políticas públicas. Nos dice, la coordinación vertical remite a viejos problemas: unitarismo, federalismo, gobierno multinivel, cómo coordinar jurisdicciones que muestran relativa autonomía y hasta soberanía en el accionar de su propio nivel, ¿no? Nueva situación a la coordinación vertical. Por supuesto hay más actores, más jurisdicciones interactuando, y esto implica que esta coordinación, como la horizontal, también se ha vuelto más compleja para el accionar público. La acción del gobierno multinivel significa nación, provincias, municipios, departamentos, lo que sea. La lógica del gobierno multinivel nos muestra un fortalecimiento de diversos niveles y por lo tanto el surgimiento de una mayor cantidad de actores de veto, necesariamente complicando el accionar del Estado Nacional. El ejemplo que habían puesto ahí de Formosa, digamos, ¿no? De los gobernadores del norte con el tema del gasoducto, por ejemplo. Surge el riesgo de debilitar la capacidad de contar con políticas nacionales. Esto es, se observa un debilitamiento de la posibilidad por parte del Estado de asegurar una ciudadanía de mínima calidad a nivel nacional. Entonces, hablamos de coordinación horizontal, coordinación vertical. Entonces nos plantea cuáles son los problemas de coordinación generales. Primero nos dice que ante los problemas de coordinación, cuidado con las recomendaciones universales, ¿no? Esas recomendaciones que, si se aplican en cualquier parte del mundo, funcionan. Nos dicen, bueno, cuidado con esas recomendaciones. Segundo, el juego de la coordinación entre áreas, políticas o programas es un juego político institucional que se encuentra anidado con otros juegos de coordinación. Tercero, existen problemas de coordinación interjurisdiccional entre niveles de gobierno, ¿no? Lo que dijimos, nación, provincia, gobiernos locales. Coordinación intersectorial entre organismos del mismo Estado, entre organismos del Estado Nacional, o entre organismos del Estado provincial, o entre organismos de Estados locales. Y coordinación intergubernamental entre poderes del Estado, ya dimos algunos ejemplos, y coordinación entre el Estado y otros actores de relevancia, sociedad civil, organismos multilaterales, etc., ¿no? Pusieron el ejemplo, por ejemplo, del FMI. Ayer estaba, no fue ayer, pero, o sí, fue ayer, digamos, ahí están con los ejecutivos del FMI, a viendo si se aprueban la tercera revisión y no sé qué para un nuevo desembolso y demás, ¿no? Ya coordinar de vuelta.
En el G20, ok. Entonces, ¿qué dice Carlos? ¿No? Dice, bueno, el contexto argentino es el siguiente. Acá está resumido, después si quieren fíjense la sección entera. Dice, una sociedad en permanente refundación institucional. No puede sino sufrir devastación en sus capacidades estatales y de diseño e implementación de políticas públicas. Cada intento de cambio conllevó una redefinición del papel del Estado y la necesidad de reformular la lógica organizacional del mismo. Él habla de capas geológicas en superposición, ¿no? Que es esto de reformas que van quedando una encima de la otra, digamos, ¿no? Y quedan como a medias, digamos, ¿no? Entonces por eso habla, está bueno ahí la analogía que hace de capas geológicas en superposición, digamos, ¿no? Y bueno, de vuelta, coincide, creo, con Nogueira en esta cuestión ¿no? Fíjense, una sociedad en permanente refundación institucional no puede sino sufrir devastación en sus capacidades estatales, ¿no? Por ejemplo, pusimos el ejemplo de la planificación del plan estratégico, ¿no? ¿Cuánto queda hoy del plan estratégico o las capacidades que se generaron del plan estratégico? Bueno, seguramente algunas queden, digamos, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Las capas geológicas que se superponen entre sí. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? De acuerdo. Hay pocas palabras. ¿Están de acuerdo nada más? Bueno. Hay cansancio ya, me parece, de escucharme. No, bueno, pero también porque son muy antagónicos las representaciones que tenemos en las alternancias de gobierno. Son muy o sea, digo, como es la historia de la Argentina, digo, federales y unitarios, la grieta, como, y sus traducciones más contemporáneas, pero sucede eso, lo que hizo un gobierno durante 4, 8, 12 años, viene el otro y se borrón y cuenta nueva todo el tiempo. Y eso, más allá de la planificación de la política, es una posición ideológica sobre el rol del Estado y cuál es el lugar que tiene el Estado en esa negociación de recursos que son escasos, además. Totalmente, ¿no? Y de vuelta, solo para complejizar y poner un poco de... también, ¿no? ¿Qué rol cumplimos nosotros y nosotras, ¿no? Como cada uno en su rol que sea, para fomentar o no, digamos, ¿no? ese ida y vuelta, digamos, medio interminable, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá estamos tratando, digamos, en este módulo, en 4 días de 2 horas cada uno, tratar de ponernos en el rol de analistas, digamos, de políticas públicas, ¿no? Entonces también tratar de pensar, digamos, cómo podemos generar desde el análisis, después puede servir o no, pero por lo menos un grano de arena a pensar estas formas, estos problemas y encontrarle por lo menos alguna vuelta, ¿no? Alguna solución o algún aporte a pensarlos de otra manera, digamos, ¿no? Así que sí, comparto ese. Y finalmente, el texto de Carlos habla sobre las particularidades de cada poder del Estado. Yo solamente acá traje el poder legislativo, porque estamos en el Instituto de Capacitación Parlamentaria, y lo que él nos dice, que es bastante interesante, es esto, ¿no? Una de las características centrales de la institucionalidad democrática de América Latina es el débil papel que suelen jugar el poder legislativo en la definición de políticas públicas. Entre los ejemplos más destacados al respecto están las políticas sociales, toda vez que la tradición de esta región marca que en este campo la responsabilidad central recae en el Poder Ejecutivo, sea este a nivel nacional, provincial o municipal. La posibilidad de que el Congreso participe de algún modo en las decisiones centrales de la política social y colabore en la coordinación de políticas entre ministerios se encuentra en gran medida ligada al proceso presupuestario, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero otro aspecto a tener
a atender, en lo que respecta al Congreso, está asociado a la existencia de comisiones ligadas a estas políticas. No solo a las políticas sociales, a las políticas en general. Lo cual permite observar el modo en que los conflictos entre los actores políticos y actores socioeconómicos, trabajadores y empresarios, por ejemplo, con capacidad de lobby o de influencia, se procesan alrededor de la discusión sobre leyes específicas en materia social o en otras materias. A mí eso me pareció súper interesante, pensar el rol de las comisiones en los poderes legislativos como canalizadores de la conflictividad social, ¿no? Y cuánto de ese ejercicio que se da ahí está vinculado a ya sea al diseño o a la implementación de las políticas, ¿no? Porque no solamente cuando se debate en el Congreso diputados, diputadas o senadores y senadoras, sino en las instancias previas de comisiones, ¿no? Son como grandes espacios de debate público en donde se busca llegar a consensos y muchas veces se logra, digamos, ¿no? Y cuánto de esos espacios están coordinados después con las políticas, digamos, ¿no? A mí me pareció como muy interesante ese planteo de Carlos. Pero bueno. Hasta acá llega mi energía por el día de hoy. Un poco, bueno, es lo que los tres textos que les traje en mayor y menor medida. Pero bueno, preguntas, dudas, críticas, comentarios, complementariedades. Voy a sacar esto. Con lo que comentaban antes del Fondo Monetario, Juan, Sí. no, que el Fondo Monetario mandó una delegación acá a la Argentina, así que, digamos, está monitoreando y viendo si se cumplen las metas y todo lo demás. Suelen hacer eso. Que comentaban. Y después te iba a preguntar algo sobre los presupuestos que se subejecutan. Si en algún momento podremos ver eso. ¿En qué sentido lo querés ver? Claro, no, si nos toca ver, digamos, en la clase siguiente, quizás, porque es como que es una práctica cada vez más frecuente, ¿sí? Sí, La ejecución de presupuestos y bueno, o sea, lo último que supe era que, digamos, que eso también iba a tener repercusiones, no sé exactamente si fue así en la cuestión del presupuesto, es decir, bueno, que no le iban a asignar a partidas de presupuestarias a aquellos que no hubieran ejecutado su presupuesto, es decir, por ejemplo, un ministerio, algún organismo, una provincia, si había ejecutado el 40% de su presupuesto del año, se le iba a asignar el mismo monto para el 2023. Digamos, en la medida en que estamos en un proceso de ajuste, digamos. Sí, no, es que puede ser de vuelta. Ahí es la discusión sobre el presupuesto anual de vuelta. No es que en el medio del ejercicio presupuestario, bueno, ahora te vamos a asignar estos recursos. No, es parte del debate sobre la aprobación del nuevo presupuesto. Sí, pero ya eso es parte del debate de cómo se va construyendo el presupuesto anual. Puede pasar tranquilamente, eso sí. Y lo otro que dijiste sobre las... sos vos, Jimena, ¿no? Estás muteada. Yo por las dudas de que... que compartiste. Bueno, pará, y te estaba diciendo, con el tema de la subejecución, fíjate el link que mandé y entrate a uno de todos esos informes que hay, son un montón, pero uno por lo menos, y fíjate, hay un análisis tanto de subejecución como de derivación de fondos que iban para un programa, o no, mejor dicho, para una política, y van para otra política del mismo programa. Hay como una experiencia interesante como para ver qué sucede. Yo no lo leí, pues son un montón, no lo leí en profundidad, pero si te interesa el tema, ahí hay como un análisis para hacer reciente sobre subejecución, por ejemplo. ¿Está bien? Gracias. Gracias. No, a vos.
No, pero no, me parece que no sos vos, Jimena, ¿eh? Me parece que es Jimena nuestra tutora. ¿O no? Dime, ¿vos podés Ahí abrir el está, micrófono? Ahí está. ahí está. Bueno, Pido disculpas, discúlpame. Ay, perdón, Juan Martín, perdón. no pasa nada, ¿no? Yo porque que no se abra, no sé, el WhatsApp ahí, No, perdón, disculpas. el partido de la Champions League, ¿viste? No se sabe. Bueno, estábamos, dudas, preguntas, críticas, comentarios. No, para mí algo que me quedó re interesante de los textos, igual es la primera vez que llego a la clase con los textos leídos, quiero decirte, rinde un montón. Lo Faltando importante es que los leas para... la diplo, lo voy a decir, rinde un montón. Pensaba que los dos textos hacen un hincapié en la emergencia post-2001 de sectores de la sociedad civil que se vuelven actores, si bien no decisores directamente, pero que tienen una gran incidencia alrededor de quienes deciden la política pública. Y en línea con eso me parece que también uno podría hacer como un rastreo, un seguimiento de las leyes que crean, a la vez de que promulgan una política, crean un organismo, un órgano de control de esa política pública. No sé, pienso en la ley de cupo de discapacidad, en la ley de cupo travesti trans laboral, en la ley de aborto que le demanda a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, que genere estadística oficial para, digo, cómo se empieza de alguna manera a ser parte de esa agenda política y de política pública el monitoreo de las implementaciones de las leyes, ¿no? Como ya no es, bueno, lo aprobamos y nos desmarcamos del conflicto. Después, obviamente, muchas veces se completa discrecionalmente el cumplimiento de esos artículos, pero es interesante que hoy es una demanda propia de la sociedad civil el monitoreo de una política pública. Ya no es solo de un órgano de control porque nos presta dinero, sino porque entendemos que la política pública tiene un ciclo y que hay que dar cuenta de cuál es ese movimiento. Completamente, está buenísimo el comentario y lo vamos a ver bien en profundidad la semana que viene. Pero está re bueno. Un poco la idea de los textos era, si bien no son súper contemporáneos, es un poco como, bueno, esos debates que se dieron post-2001, como bueno, algunos se reviven, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea de los textos de hoy, además de que, bueno, nada, Nogueira y Acuña son como dos referentes que por lo menos para mí son súper interesantes. Ni a palo son los únicos, ni tal vez los más interesantes, pero bueno, me parece que teniendo el poco tiempo que tenemos, estaba bueno que puedan ver eso. Pero gracias ese ahí por tu reflexión. ¿Alguien más? La filmina está colgada en el aula, yo no la vi. Paciencia. Ah, dale. Listo. Va a estar. Ahora la colgamos, quédate tranquila. Sí, la idea es que esté ahí, que estén ahí. Bueno, aprovechando, las femeninas no siempre son exactamente los textos. Un poco la idea de la clase es como ser un poquito más amplios que los textos, como para que sea un poco más divertido. Pero la idea es que estudien de los textos. Ojo con eso. O sea, en general la filmina el 60-70% tiene que ver con los textos, pero ahí siempre pongo algo un poco más, un poco menos, que no, entonces cuidado. Eso, bueno, si les parece dejamos acá y nos vemos el martes que viene, porque el lunes es feriado, es el Día de la Soberanía, y bueno, ojalá ese día juegue Argentina a la mañana, así que ojalá que con un triunfo abajo del brazo el martes que viene. ¿Está bien? Gracias, ¿Algo Juan más? Martín. Ahí te Bueno, están gracias a preguntando en el ustedes chat del por examen, soportarme. Martín. ¿Cómo? Te están preguntando en el chat hacer el examen. ¿Cómo será la evaluación? ¿Va a ser multiple choice?
sobre los textos van a ser 4 o 5 preguntas. Van a tener 1 hora, hora y media para hacerlo. Les sobra ese tiempo. Los textos son los obligatorios, ¿sí? Léanlos con atención, o sea, no así en diagonal. Si los leen con atención y leen los textos, no van a tener ningún tipo de problema. Les va a ir muy bien. Y cada comisión va a tener distintos exámenes, como van a ser así aleatorios, digamos, ¿está bien? El examen se habilita el lunes 28 de noviembre, una semana después de la última clase. Y bueno, no sé, ahí después definimos si lo dejamos 1 o 2 días ahí disponible. Si les va bien, listo, y si les va mal, tienen una chance más de recuperatorio. Profe, Juan, Sí. una disculpame, yo te preguntita. pido de que los dejes más de 2 días, si es posible, porque si es en esos días yo estoy viajando al oeste pampeano, no hay señal de nada, no hay forma de que lo pueda hacer. Pero un pedido personal, si se puede, y si no, mala suerte. Sí, no, después, si no, de última vemos ahí con Jime que vos lo puedas hacer, te damos otro día, no sé si eso se puede ahí en la página, pero... Sí, se puede dar, sí, en caso, por ejemplo, que sea por tema trabajo, el ICAP le tramita una habilitación a la plataforma para otra fecha. Excelente. Lo que podemos, Juan, lo que podemos y tenemos que hacer para que no haya desorden es que no haya abusos, que los pedidos sean reales y que realmente el que necesita nos avisa. Entonces, nosotros le pedimos el alta para ese día, para esa hora o para esos 2 días y listo. Después no tenemos que andar haciendo mail que va, mail que viene, Claro. autorización de acá, de allá. Sí, si no va a ser un Entonces, lío. con cuidado las cosas siempre se pueden hacer. Sí, Jorge, mira, en lo posible escribí a ICAP pidiendo esto con antelación, así ya te lo gestiono. Claro. Gracias. Jimena, Sí. si yo no me acuerdo mal, nosotros siempre nos daban una semana para hacer el examen justamente por este motivo y metían un fin de semana para aquellos que estaban medio arriba del aire en la semana. No, me parece, no. Y el último examen, Es por un ejemplo. montón. Escuchen, no, lo que estuvo... Pero el último examen, te pongo el ejemplo, el del módulo 7. Pero el último examen no fue un multiple choice, a ver, fue un trabajo práctico para redactar con 4 hojas. Este es otro tipo... Pero somos de otra comisión. Nuestra comisión sí tuvo. Para la comisión D fue multiple choice y en lo personal nosotros lo hicimos, yo creo que lo hice el sábado y Sí, una compañera la hizo el domingo. comisión de con Francis hizo multiple choice, pero eso igualmente, Esteban, son decisiones que toma el docente. O sea, claro, si para Juan Martín 7 días el examen que él prepara es un montón, es porque es un montón. Y Pero por ahí el van a análisis ser es como uno solo. máximo, ¿qué serán? 20 preguntas como máximo. Del examen, no, mucho menos. Seguramente Por sean eso, 5. ¿cómo van a 7 días para...? 5, chicos, o sea, 5 multiple choice. ¿Cómo le va a dar una semana? Por algo está Déjense diciendo que de le va a dar 2 hinchar. días. Déjense No, hinchar. aparte, o sea, es una semana de tiempo después de la última clase. Lo que va a estar abierto es el día que lo puedan hacer. O sea, más que nada, porque si está una semana abierto, o sea, yo no es que desconfío, ¿viste? Pero empiezan a circular las respuestas y, ¿viste? No, a mí no me... Yo prefiero que Claro, sea 1 o 2 días y ¿cuándo chau. va a abrir? Una semana después de la última clase, lo que significa el 29, 24 o 48 horas abierto. Claro, eso. Y, Juan, si querés, en mes, para que después no tengamos 200 recuperatorios, en vez de un intento, 2 intentos. Sí, igual creo que es automático lo del recuperatorio. Como que si te va mal, entras al recuperatorio Al directo. recuperatorio. Listo. Eso, todas esas especificaciones se las hacemos acá la parte virtual y listo, pero está bien. No, este examen no es como el de Franci, que por ahí es un poco más largo y por eso Franci lo deja una semana abierta. No, la idea, a ver, es que les vaya bien, digamos, lean los Claro, tal cual, no textos. pasa nada. Si leen, no hay problema. Aparte es el último módulo, no quiero ser un obstáculo en su diplomatura, para nada, al contrario. Pero tampoco vamos a regalar así. Con esto nos graduaríamos. Con Claro, esto por finaliza, eso. no, con el TIF, con No, el trabajo con el integrador TIF se final. gradúan. Claro, Pero deberían estar preocupadas y preocupadas por una fiesta de fin de año. Gracias. Por el mundial, claro. Y encima puede ser con una Copa del Mundo, mirá.
Claro, año que nos toca. además. Bueno, la Perdón, semana que Jimé, viene. una consulta. ¿El TIF, yo entendí mal o puede ser que se presente mucho después? Y hasta 6 meses después. Ah, bien, Cuidado, Juan. bien, bien. Perdón. Bueno, Juan, anda tranquilo. Tranquilo. La semana que viene terminamos de definir exactamente la fecha. Hacemos 28, 29, ahí vemos. Pero lunes, martes o miércoles, ahí vemos. Pero lo cerramos bien Generalmente, la semana Juan, que una viene. sugerencia, una sugerencia Sí, por experiencia, ponerlo que abarque un día de la semana y un día del fin de semana, por si hay algún bueno, inconveniente tecnológico. Entonces las personas tienen tiempo para hacerlo o en un espacio Eso. laboral o en la casa. Ese entonces era el planteo. puede ser domingo 27 y lunes 28, por ejemplo. Perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Acuérdense, martes, la semana que viene. Muchas gracias. Buena Chau, semana. gracias. Chau, Juan, chau, Jimé. Chau a todos. Gracias, Chau a hasta luego. todas. Adiós. Y aguante Argentina.